¿Cómo operaba la red de los Mendoza, señalada de despojar al menos 28 fincas a campesinos en Petén e Izabal? ¿Por qué esta organización criminal operaba con tanta impunidad? Ese es el tema de la noche en Sin Filtro. Participe con el hashtag SFRedMendoza. Pero antes, veamos la crónica en Torre de Tribunales, en donde este clan deberá rendir cuentas. La audiencia de primera declaración en contra de la familia de los Mendoza Mata se inició con reparos presentados por los abogados defensores del contratista del Estado Walter Mendoza en contra de una resolución del juez Miguel Ángel Gálvez sobre una acción presentada donde se busca que la CICIG no sea querellante en el proceso. Los defensores argumentaron que el documento leído por el juez Contralor no cumplía con los requisitos legales, por lo que presentaron una acción de reposición. En el desarrollo de la audiencia, el juez Miguel Ángel Gálvez escuchó los datos de 13 de los 14 involucrados, mientras el Ministerio Público presentó las imputaciones en contra de los sindicados de despojar 24 fincas en Izabal y Petén, y luego mediante notarios legalizaron las tierras. La Fiscalía los indica de los delitos de usurpación agravada y lavado de dinero u otros activos. El Ministerio Público cree que esta estructura pudo lavar montos mayores a los 28 millones de quetzales. Sin embargo, por medio de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial IVE, se alertó que Gustavo Ramírez recibió montos sospechosos en depósitos de dólares en sus cuentas producto de la compraventa de las fincas. Las transacciones rompieron con los ingresos establecidos y estos, a su vez, fueron trasladados a las cuentas de los involucrados por medio de las empresas, constituidas como sociedades anónimas por los hijos y familiares de Mendoza. A la Fiscalía le llamó la atención los trámites de 8 fincas que fueron efectuadas por contratos de compraventa el mismo día y efectuaron transacciones sospechosas, donde pudo existir una triangulación de fondos. El modus operandi era por medio de la compra-venta directa, por amenazas donde exigían la venta a menor precio de las tierras, intimidando a los propietarios en forma directa. En los contratos de compraventa figura como testigo instrumental una misma persona identificada como Gustavo Adolfo Ramírez y 19 fincas más por el notario René Mejía, también sindicado. La diligencia continúa mañana mientras la Fiscalía continuará con las imputaciones apoyados en archivos digitales. Bienvenidos a Sin Filtro. Este martes hablamos de otras CIACs. Mucho acá hemos discutido de estos cuerpos ilegales que muchas veces las dirigen funcionarios, testaferros de funcionarios, con el objetivo de usar al Estado como botín. Pero existen otras CIACs que están en las comunidades, en los municipios, en los departamentos, que obligan a las comunidades, a los pobladores a vender sus propiedades, sus tierras, que incluso ejercen influencia política en alcaldes, en gobernadores. Por eso, usted puede enviar sus opiniones y comentarios al numeral SF Red Mendoza. Vamos a darle la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Hoy no hablamos de Manuel Giordano. Ese tema seguirá, FCN seguirá. Ellos siguen meditando qué van a hacer con el diputado. Bueno, ya lo vieron ustedes las declaraciones del secretario general y el jefe de bancada, Javier Hernández, pero nos detenemos en ese tema y queremos hablar y ampliar sobre la red Mendoza, 28 fincas despojadas, millones de quetzales. ¿Qué hace y cómo funciona esta familia todopoderosa en Izabal? Philip. Buenas noches. A ver, yo empezaría diciendo, yo creo que Giordano, FCN, el presidente nos van a seguir dando de qué hablar para los siguientes días. Pero el tema de hoy es interesante de analizar porque creo que nos pone en la mesa una de las amenazas a la estabilidad del Estado. Y es, como lo decía Benkei en la introducción, aquí en Guatemala en el 2015 nos acostumbramos a ver cómo la CICIG desarticuló un tipo de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que es cuando se constituyen estas redes de corrupción integradas por funcionarios, personajes externos, proveedores, contratistas, que lo que hacen es capturan las instituciones y a través de negocios fraudulentos, cobro de comisiones, tráfico de influencias, generan riqueza derivado de expoliarle el patrimonio al Estado. La línea, el ejemplo. La línea, Ixpiza, o sea, todo lo que vimos en el 2015 son ejemplos de ese primer tipo de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que es lo que CICIG viene a desarticular a Guatemala. La red Mendoza
marca el otro tipo. El otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda del para qué se creó CICIG. Porque la red de los Mendoza no opera capturando al Estado, sino que opera ante la ausencia del Estado. A ellos no les interesa llegar al poder, ni la presidencia, ni la diputación, ni la gobernatura. No les conviene llegar al poder. A ellos lo que les interesa es controlar a quien está en el poder. Controlar el territorio. Ellos los que les interesa hacerse los amos y señores de su feudo, que era Izabal y el sur de Petén. Entonces, ¿qué significaba ser los amos y señores de su territorio? Que ellos controlaban trasiego de drogas, ellos controlaban los negocios tanto lícitos como ilícitos de la zona. Ellos eran los que amenazaban a las personas que vivían en esos territorios, ellos impartían ley, ellos básicamente eran la autoridad establecida. El Estado en donde no hay Estado. Era un Estado dentro de un Estado. Es similar al caso de Pablo Escobar en Colombia, es el caso de los Mendoza, como en su momento fue el caso de los Lorenzana en Zacapa, como fue el caso de Chamalé en San Marcos. Es decir, ante el hecho de que no hay Estado, no hay presencia de las instituciones de fuerzas de seguridad, de justicia, un grupo con poder de armamento, poder económico y con la capacidad de aplicar la ley de la plata o plomo, o te compro o te mato, se convierten entonces en la fuente de autoridad de un territorio. Ahora, dice Estuardo, o sea, no les interesa ni les importa el poder, pero tienen poder. ¿Cómo tienen este poder? ¿Cómo manifiestan el poder en sus feudos estos grupos, estos clanes familiares? Bueno, fíjate que en 2011, pues yo trabajaba en televisión, pero trabajaba en otra empresa, y salió el reporte Petén. El reporte Petén, y ahí están los videos, están en YouTube, ahí el reporte Petén lo pueden bajar en mi sitio, porque este es un reporte producido por Inside Crime. Inside Crime es una ONG financiada por fondos de, pongámoslo así, de Estados Unidos, Soros y estas organizaciones, pero que hace por países sobre todo que tienen una fuerte influencia de narcotráfico. Y catalogan a los Mendoza como uno de los clanes poderosos. El reporte Petén, de hecho, en la primera parte, cuando hace la descripción de los grupos, y lleva, página 80, lo doy de una vez, en dónde está el reporte, el caso de los Mendoza en el reporte Petén, el caso de adquisición de tierras. Pero tu pregunta, la respuesta a tu pregunta es las relaciones de poder que se obtienen a partir de controlar las municipalidades. Es que esa es la clave. Y no estoy hablando aquí solamente, por ejemplo, de un grupo como los Mendoza, de un clan como los Mendoza. De hecho, el reporte Petén no era para estudiar ni Mendoza, ni Lorenzanas, ni Tezucunes, ni Todos los Días, todos los que estaban ahí, todos los que están mencionados en el reporte Petén. Y creo que la investigación, sobre todo del Ministerio Público, de la CICIG, debe regresar al reporte Petén de Inside Crime. Inside Crime solo lo tuvo 5 días en su plataforma y lo bajó. Pues, afortunadamente, pues yo bajé una copia y por eso es que yo lo puedo ofrecer porque está en mi sitio, zapeta.com. Y este reporte es muy claro en decir cómo no les interesa el poder a estos grupos, sino lo que hacen es, cooptar el poder, nombrando municipalidades, nombrando diputados. El estudio Petén era acerca de los clanes Barquín y Valdizón, 2011. Y cómo desde el Congreso obtenían entonces la red de municipalidades, el control de municipalidades, no solo en Petén, sino a nivel nacional. Ya cada grupo, a mí me interesa el sur de Petén, a mí me interesa Puerto Vares, a mí me interesa Alta Verapaz, a mí me interesa San Marcos, a mí me interesa. Entonces le siguen la pista como a 650 millones de quetzales. Pero entonces ahí entran las redes en Fonapaz, las redes en Fontierras, las redes, etc. Pero es muy interesante porque aquí estamos viendo, yo no diría el otro lado, porque esta no es una moneda de 2 lados, este es como un pastel de muchas capas. Y si vimos en la línea 1, estamos viendo, digamos, ahorita el nivel 2, ya la más allá, cómo se juega esto. Y solo segunda referencia, sé que tenemos que ir a corte, segunda referencia que me parece fascinante, un libro que me tuve el honor de presentar en Guatemala, Crónicas Negras, ¿verdad? Del faro.net de El Salvador. Ellos hacen una investigación de todas las redes de narcotráfico, la caída de los Zetas en Guatemala y todo, y los grupos que van apareciendo, y ahí salen los indicios de cómo obtienen tierras. Era bajo la lógica de o lo venden
o lo vende, pues no hay opción ahí, o vendías al precio que le ponía el clan, Claro. o no había opción ni de negociar. Mucha gente lo que hizo fue vender y otros salir corriendo. Era un despojo. Bueno, vamos al primer corte. Me quedo con una pregunta. Bueno, si se conocía la importancia de este clan, ¿qué pasó en las administraciones anteriores que no se actuó? ¿Qué relaciones de poder manejaban las autoridades de administraciones pasadas con el clan Mendoza? Y bueno, ahora que están capturados, ¿qué va a pasar con el vacío de poder que dejan en Izabal y Petén? De eso hablaremos luego del corte. Ya lo sabe, SF, Red Mendoza. Regresamos a Sin Filtro, SF, Red Mendoza. Una pregunta que dejamos en el primer bloque. ¿Qué sucedió con las administraciones anteriores? ¿Se desconocía la influencia del clan Mendoza? Y segundo, ¿por qué es más difícil erradicar este tipo de cuerpos ilegales si lo comparamos con funcionarios corruptos? Philip. ¿Por qué no se había actuado? Es una pregunta difícil de responder. Es lo mismo decir por qué nunca se habían levantado casos de corrupción en el ICS o en las aduanas, cuando son las grandes joyas de la corona. Creo que está muy relacionado al trabajo, obviamente, de la CICIG y de la Fiscalía, de decir, bueno, vamos a investigar casos que vayan de la mano de desarticular cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. En gran medida, lo complicado de desarticular estas redes es que en la política, o en este caso en la estabilidad institucional del Estado, es similar la dinámica a la física, que detesta los vacíos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se crea una red como los Mendoza en Izabal y en Petén? Porque no hay Estado. ¿Qué quiere decir no hay Estado? Que a duras penas vamos a encontrar una patrulla cada 100 kilómetros, que la fiscalía en los municipios en cuestión no tiene personal, no hay juzgados, o sea, no hay una forma en que el Estado pueda ejercer el monopolio de coerción, que es una de sus razones de ser. Entonces, ¿qué pasa? Ante la ausencia institucional del Estado, surgen estos clanes familiares porque ya tengan poder económico y sobre todo porque tienen poder de fuego, y ellos se convierten entonces en quienes vienen a suplir o a llenar ese vacío institucional. Ellos son los que imponen su ley, ellos son los que imponen la norma, ellos son los que controlan la actividad económica, la actividad social. Y esto ocurre justamente porque el Estado no existe, no hay nada que ocupe ese lugar vacío que mantienen. Entonces, ¿qué es lo complicado de desarticular este tipo de redes en comparación con el otro tipo de redes o de SIACs? Si pensamos, por ejemplo, en el caso de la línea, viene CICIG, desarticula el caso de la línea. Entonces, básicamente aquí hay dos efectos. Un primer efecto es que ya cualquier funcionario que quiera usar la SAT como su alcancía privada, va a decir, en una de esas me van a estar viendo. Sí, me van a estar escuchando. Entonces ya la piensa dos veces, o sea, siente el poder la presión coercitivo social y del Estado en sus hombros. Y segundo, se hace un esfuerzo por reformar la SAT. Es decir, a ver, identifiquemos qué temas de la institución no funcionaban y por qué se pudo crear una red de corrupción. Pues cambiemos la ley. Ese es en el primer tipo de instituciones. Por ejemplo, si se quiere erradicar la corrupción en el Seguro Social, hay que, otra vez, que los funcionarios sientan la posibilidad de ser castigados y hay que reformar el sistema de compras y contrataciones. Pero en el caso de los Mendoza, el gran problema es que ahí no se resuelve nada haciendo reformas, o no se resuelve nada con el poder coercitivo del Estado. Ahí lo que tiene que pasar es que el Estado tiene que llegar a zonas donde nunca ha existido. ¿Cómo va a llegar el Estado a estas zonas, a estos vacíos de institucionalidad mira, en este momento? Es que ya aquí difiero de Felipe. ¿Cómo solucionamos el tema no hay del Estado. vacío de poder? Es que, mira, en poder no hay vacío. Ese es el primer principio, es un principio clásico en política. En política no hay Capturan vacío. a los Mendoza, ¿qué va a llegar? Y entonces lo que sucede es, primero, cómo operaban, porque el modelo se va a seguir reproduciendo. La ausencia, es quien opte primero por los territorios. Estudiar a los mareros, estudiar a los narcos, estudiar a estos grupos de Huehuetenango, San Marcos y todos estos lados. Todos
tienen la ventaja que Guatemala es un país centralizado, que todo se da aquí en la ciudad de Guatemala. Y a más lejos, más presencia de caciques, caporales, y finqueros, lo que es. Además tenemos una cultura, y aquí voy a la parte cultural, en la cual son admirados. Ya desde el punto de vista eminentemente antropológico, todos estos grupos no solamente se reproducen a través de su música, a través de banda, a través de música Tex-Mex, se reproduce también en el imaginario de las comunidades y se vuelven entonces como las personas a las cuales imitar. Entonces, y porque tienen muchas apoyo veces comunitario. Dan bienestar, ¿no? Dan bienestar. Mira la incluso relación. las funciones del Estado las cumplen ellos. Sí, pero mira la relación, y podemos otra línea de los Mendoza, la relación Mendoza-fútbol, el clásico caso de Heredia. Yo tenía alumnos que eran de los rojos en la maestría de liderazgo, y ellos contaban el terror que era ir a jugar contra Heredia y ganarle a Heredia. Sí, y ganarle era. Entonces, es el cacique, es esa mente guatemalteca que necesitamos el cacique, necesitamos el hombre fuerte que hable. No dependemos de la ley, una república debe depender de la ley, no del cacique, pero hay una admiración del cacique. ¿Y el cacique por qué es fuerte? Porque obviamente cooptó. ¿Y cómo cooptó municipalidades? ¿Y cómo le hace? Mira la cantidad de contratos que tenía el Estado. Sí, digamos, el gobierno, pues, en toda la definición que se da todo ahora, lo que recibió Walter Obdulio que recibieron a partir del Estado. Y no es el único grupo. Cuando miras a los otros grupos, ya varios extraditados, también tenían grandes contratos con el Estado. Hacemos una pausa, vamos a este segundo corte. Regresamos con mensajes, ya sabe, puede enviar sus comentarios. ¿Está de acuerdo con lo que dice Philip, con lo que dice Estuardo? Envíe sus comentarios, opiniones con el numeral SF Red Mendoza. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, ya estamos en la primera posición del Trending Topic en Twitter, gracias a que usted envía sus comentarios, opiniones al numeral SF Red Mendoza. Este tema importa, este tema hay que verlo, hay que profundizarlo. ¿Por qué existen este tipo de redes? ¿Cuál es la solución para que otro grupo no coopte esos espacios de poder? ¿Por qué son difíciles controlar? ¿Por qué es difícil controlar este tipo de SIACs? Vamos a estas soluciones, digamos, a estos escenarios. La familia Mendoza tiene influencia. Incluso se han visto los primeros tropiezos en el proceso legal para comenzar las diligencias. ¿Qué se espera en este proceso? Muchos usuarios en Twitter nos comentan, pero ¿por qué no los acusan de narcotráfico? Este es otro tipo de delito, ¿verdad? Este es como Al Capone. Así es. Otra vez, Al Capone. Lo agarran por contrabando de licor. Al Capone lo agarran por impuestos, evasión de impuestos. Si nos explican para la audiencia, para entender un poco esto, ¿no? ¿De qué están acusados el clan Mendoza? Pareciera que esto de la compra de tierras no tiene nada que ver con el negocio del tráfico de sustancias ilícitas. Aquí lo vamos a atar con el tema que llevábamos justamente la semana pasada, que hablábamos de controles financieros y de la IVE. Y mucha gente nos decía, es que la IVE no hace nada. Este caso surge justamente por una denuncia de la IVE. La Intendencia de Verificación Especial se topa con que hay una transacción financiera de este señor Ramírez, Diego Ramírez, por 24 millones de quetzales. Y dice, un momento, este señor no tiene el perfil para andar haciendo un depósito de 24 millones en sus cuentas. Lanza una alerta. Entonces la IVE empieza a investigar y descubre que esos 24 millones de quetzales se habían dado como pago por la compraventa de unas fincas. Entonces, como hay que ver de dónde vienen esas fincas, la IVE le traslada al Ministerio Público y el Ministerio Público empieza a investigar que realmente este señor Ramírez operaba como testaferro de los Mendoza y que esos 24 millones que le entraron a la cuenta de Ramírez después se reparte entre los miembros de la familia. Pero cuando se va a ver el Ministerio Público de dónde había surgido el dinero, básicamente la red de los Mendoza lo que hacía es que identificaba fincas que el fondo de tierras se las había adjudicado a comunidades campesinas. Y lo que hacía la red Mendoza es que iba con las comunidades campesinas y les decía, ¿a quién quieres que te la compre? ¿A ti o a tu viuda?
Sí o sí. Sí o sí, esa era una. No había Eso es cuando la negociación ahí. compraban. En otros casos le decía, o te vas hoy o mañana te arraso. Otras veces falsificaban documentos. O sea, sencillamente utilizaban una serie de argucias para obligar a los dueños de las fincas a vendérselas y trasladarse. Entonces, ¿qué pasaba? Los Mendoza, con su poder de fuego, coaccionaban a las comunidades que habían recibido una tierra del Estado, del Fondo de Tierras, para que ellos se las vendieran a los Mendoza y ellos ya las podían revender o la podían utilizar para sus actividades. ¿Qué tiene que ver? Hablábamos que tiene que ver el lo que tema. dijiste ahorita, Filip, de último. Esa es, digamos, la segunda parte de la historia. ¿Para el volumen 2. Exactamente. ¿Para qué Red necesitaban Mendoza esas 2. tierras? ¿Para qué necesitabas las tierras? Y es interesante porque en el reporte Petén, al cual yo me remito, de 2011, por si alguien decía, fíjese que no había investigación o no se había hecho, perdón, sí, 2011 ya estaba el reporte Petén. Y otra vez, yo quiero ver esto, porque aquí se empieza la correlación y todas las arañas, así, esas correlaciones que parecen arañas al final, o telarañas, entre municipalidades. La municipalidad de Dolores, de hecho el reporte de Petén explica cómo todas las fincas de Dolores estaban interconectadas. Y entonces iban ganando la siguiente finca, la siguiente finca, la siguiente finca y la siguiente finca. De hecho, ahí nos están escribiendo en este momento que también aconsejarles así que también investigue el transporte, sistemas de transporte, buses y todo eso. Las líneas de transporte pero que van hasta Tecumán. ¿verdad? Porque atraviesan todo Guatemala. Ese sería como el tercer capítulo de la novela. ¿Pero para qué? Es precisamente para ganado, es lo que dice oficialmente la transacción, para dedicarse a ganado. Pero aquí es donde el reporte, por ejemplo, de crónicas negras establece que había un orden preestablecido en Guatemala de quién le tocaba qué parte. A una familia le tocaba esto, a otra le tocaba lo otro, a otra familia le tocaba lo otro, a otra familia le tocaba lo otro. Pero en los últimos años este orden se ha trastocado, ¿no? Exactamente, eso vino a ser trastocado por nuevos actores. Nuevos actores que vieron que, por ejemplo, obtener presencia territorial era fundamental. Y este es un caso territorial. Por eso es que es importante. Para los otros son los sistemas de transportes y la logística, aunque no tuvieran ni un pedazo de tierra. Eso era irrelevante, porque al final eran cuestiones, digamos, para los otros, el narcotráfico era una cuestión de paso. Y el estudio de Naciones Unidas, el Drug Report, el reporte acerca de las drogas de Naciones Unidas y el centro Wilson, cuando hacen el análisis, presentan también a todas estas familias. Es que esto no es nuevo, esto ya por lo menos la academia lo ha llevado a un nivel de investigación, pero te estoy hablando de 2008, 2009, 2010 y 2011. Ya llegamos al momento de las conclusiones. Philip, hablabas de la necesidad de llegar del Estado. Difiere Estuardo en ese sentido. ¿Cuál sería la conclusión en este tema para no tener en unos 2, 3 años otro clan con otro apellido que maneje ese mismo nivel de influencia que el clan Mendoza? Es que aquí la solución es lo que se hizo en las zonas de los narcocarteles en Colombia. ¿Cuál fue el problema en Colombia? Que moría Pablo Escobar, pero como no se sentía la presencia, el poder del Estado en esos territorios, venían los lugartenientes y todas las estructuras bajo Escobar y resurgían y se partían. Entonces el crimen llenaba ese vacío. Para evitar que los lugartenientes o la gente de seguridad de los Mendoza sean los que ocupen ese lugar, aquí básicamente el Estado, dígase la policía, el sector justicia, la fiscalía, pero también las instituciones que prestan servicios sociales, dígase educación, salud y demás, se tiene que sentir su presencia en esos territorios. Es que lo que pasa es que en las cabeceras departamentales nos topamos al Estado, a las instituciones cada cuadra, pero cuando nos vamos a Dolores Petén, ahí si encontramos una patrulla en todo el municipio, ¡qué suerte! Eso es lo que se tiene que llenar, eso es lo que en ciencia política se conoce como la densidad del Estado, que es qué tanta presencia efectiva tienen las instituciones en un determinado municipio, primero, y segundo, qué tan capaces son las instituciones de hacer valer el imperio de la ley en esos municipios.
Eso es lo que se tiene que resolver para evitar que surjan nuevas redes tipo Mendoza. Estuar. Mira, yo creo que aquí la CICIG, y de ahí el pleito de hoy, ¿verdad? Que sacarla o no sacarla dentro de este caso. Pero creo que la CICIG, a partir de también la información que tiene de, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, de la DEA, y de otros entes, va a ser muy interesante el papel que va a jugar. Y me refiero al punto en el que la CICIG tiene que presentar también, por lo menos a través del MP, la evidencia dura. Aquí estamos hablando de terrenos, pero como decía, esto en realidad no es que es una cosa de dos caras, es como un pastel de muchas capas. Niveles. Sí, es de niveles, y entonces en cuanto más bajo vas, más denso es el chocolate. Nada más denso es... Y estamos llegando al chocolate amargo. Sí, estamos hablando de chocolate negro, ¿verdad? Sí, pero ahí es. Y por último, clásico de Estados Unidos, ¿verdad? Usa los, y eso lo escribe el hijo de Pablo Escobar en este libro muy bueno que escribió el padre Juan Pablo Escobar. Y lo escribe, y él hace un punto central desde que inicia el libro, y es que Estados Unidos utiliza a unos, el gobierno de Estados Unidos, la DEA y todo eso, mientras les sean útiles. Y cuando no son útiles, agárrenlos por cualquier cosa. Y entonces aquí estamos viendo también un movimiento que supongo que ya no han de ser útiles todos estos grupos para los intereses de la DEA y específicamente del gobierno de Estados Unidos, y entonces los deja ahí a la buena, ¿verdad? Ok, muy bien, muchísimas gracias, Philip Estorro, por esta lectura al tema de la estructura criminal de la Red Mendoza, y muchísimas gracias a usted por su sintonía. Esto es Sin Filtro, donde usted se queda con las conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.